Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Angélica Ugarriza, médico empresarial de Colsanitas y el día de hoy los voy a acompañar con esta sesión educativa. El tema que vamos a tratar el día de hoy es salud sexual y pues la idea es que podamos tener como toda esta información, podamos conocer un poco acerca de todos esos derechos que tenemos en cuanto a sexualidad se refiere y si tienen alguna duda, alguna pregunta, al final de la sesión las podemos resolver. Les voy a compartir mi pantalla, pero ok, ya está habilitado. Entonces me indican, por favor, cuando estén viendo mi pantalla para que podamos dar inicio a la sesión del día de hoy. Ahí me escuchan bien todo. Sí. Sí. Bueno. Entonces, por favor, me indican cuando ya estén viendo mi pantalla para poder iniciar. ¿Ya están todos viendo mi pantalla? Falta aquí. Iniciar vídeo. Se ve en negro la pantalla. Es que no sé si... ¿Ya ahora sí? No. No, señora, Creo pues yo no. que deben dejar de compartir la persona que estaba compartiendo el video para que me deje a mí compartir pantalla. No sé quién estaba compartiendo el video. Bueno, permíteme ya, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctora Angélica, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Yo voy a ser la persona de SOMED encargada de presentarla. Entonces voy a hacer una pequeña presentación y después iniciamos la charla. Vamos a esperar un momentico. ¿Me pueden colaborar con la habilitación para yo compartir pantalla de mi presentación cuando ya terminen, por favor? Perfecto, eso le toca a Mauricio, el otro chico que está, ya le voy a decir que nos ayude con ese tema. Ok. Las preguntas al final, ¿cierto? Sí, señora. Sí, mejor al final, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. ¿Qué pasaría con Mauricio? Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Ya estoy hablando con mi compañero de sistemas para que nos colabore con el quemado. Ah, bueno, gracias. Dale, no, con gusto. ¿Cuántas personas habrán entrado? No puedo ver desde acá. 19 conmigo. Ah, bueno, vamos a esperar un ratico porque se escribieron bastantes. Vamos a esperar un momentico que... Unos 2 minuticos, doctora, ¿le parece? Sí, Iniciamos. señora. ¿Listos? ¿Listo, doctora? ¿Ya podemos empezar? Sí, señora. Bueno, mucho gusto, doctora. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mi nombre es Nora Martínez, yo soy la coordinadora del Comité de Bienestar
Y entonces, pues bienvenidos todos los que están en esta grandiosa charla, que sé que nos va a servir muchísimo a todos. De parte del Consejo de Administración y el Comité de Bienestar, reciban un gran saludo. En este momento les presento a la doctora Angélica Ugarriza Torres. Ella es médico general de la Fundación Universitaria San Martín y tiene unos cursos de atención a víctimas de violencia y abuso sexual de la Fundación Universitaria Sanitas. También tiene curso de soporte vital básico y avanzado de la Fundación Salamandra. Actualmente está vinculada con Colsanitas, medicina prepagada. Y los temas a tratar van a ser los siguientes, que es la salud sexual, derechos sexuales, que integra la salud sexual, educación e información integral, prevención en la violencia de género, prevención de control de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, métodos de anticoncepción, función sexual y orientación sexual, hábitos saludables para la buena salud sexual. Bienvenida, doctora Angélica, y empecemos. Bueno, muchísimas gracias, señora Nora. Para todos, muy buenas tardes. Entonces, como ya les comentaban, el día de hoy vamos a tratar este tema para poder darles como toda esa educación acerca de todos los derechos y de todo lo que podemos hacer en cuanto a salud sexual se refiere en su intervención. Entonces, vamos a empezar. Jefe, porfa, lea siguiente. Jefe. Ahí, ¿sí está pasando las diapositivas? No. No. No, señora. Aquí. Nada, continuamos con problemas técnicos. ¿Qué hacemos? Es que Aquí. Ya. Ya. Devuelve ahí. Bueno, entonces, para iniciar con nuestra sesión del día de hoy es muy importante definir qué es la salud sexual. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como ese estado de bienestar físico, mental y social en relación con nuestra sexualidad. ¿Qué pasa con esto? Requiere de un enfoque que debe ser positivo y respetuoso siempre ante la sexualidad y ante las relaciones sexuales. Debe tener experiencias para las personas de tipo placentero y libres de cualquier discriminación, coacción o algún tipo de violencia. En general, ellos definen este marco desde estos 3 puntos de vista porque deben ser seguras y no deben tener ninguno de estos factores asociados. Entonces, en cuanto a bienestar físico, mental y social, es un conjunto y esto en relación con la sexualidad. Siguiente, jefe, porfa. Vamos a hablar un poco de lo que son los derechos sexuales a los cuales nosotros podemos acceder en cuanto a sexualidad se refiere. Estos abarcan ciertos derechos humanos también y están reconocidos ante las leyes nacionales y regionales como derechos sexuales. Entonces, en esos derechos o dentro de esos derechos contamos con el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad sexual, el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, derecho a la expresión sexual y emocional, a la asociación sexual, a las decisiones reproductivas, a la educación sexual integral y a la atención sexual de la salud sexual. Ya vamos a hablar un poquito más de estos derechos en cuanto a intervención se refiere. Siguiente, por favor. Resulta que cuando nosotros hablamos de salud sexual, hablamos
dentro de dos marcos muy importantes que integra esta salud sexual. Entonces, aquí en esta esferita podemos encontrar que hay dos esferas muy importantes, es la intervención en materia de salud sexual y la intervención en materia de salud reproductiva. En cuanto a esta intervención, tenemos que tener en cuenta que esta educación y esta información integral es para poder facilitar a las personas una información más precisa, una información que sea adecuada para las diferentes edades y a la vez que sea actualizada sobre sus aspectos tanto físicos como psicológicos como sociales con respecto a la sexualidad. Permite a su vez hacer ¿qué? Permite a su vez que llenemos todas esas lagunas que tenemos en cuanto a educación sexual se refiere, aclarar esos conceptos erróneos que nosotros tenemos y también fomentar ciertas aptitudes para poder apoyar esos valores y esas actitudes positivas en cuanto a comportamientos sexuales saludables se refiere. Entonces, en materia de salud sexual podemos encontrar la función sexual y la orientación psicosocial. También encontramos la educación e información integral, la prevención de la violencia de género y apoyo y atención a sus víctimas y finalmente la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual como el VIH y de otro tipo de infecciones de transmisión sexual. En cuanto a la intervención en materia de salud reproductiva, ¿qué vamos a encontrar? La asistencia prenatal durante el parto y posparto, la orientación y suministro de los métodos anticonceptivos en la parte de planificación familiar, el tratamiento de esterilidad y finalmente los servicios de aborto seguro de acuerdo a lo que corresponda según la ley. Siguiente, por favor, jefe. Bueno, entonces, hablando ya un poquito de cada una, entonces hablamos en cuanto a la intervención en salud sexual, lo que les comentaba de la educación e información integral. Entonces, lo ideal es que podamos apoyarnos en sectores sanitarios que van a facilitarnos esta información, las asistencias adecuadas, las consultas de atención médica preventiva, y esto nos ayudará a resolver, como les comentaba anteriormente, todas esas dudas que nos pueden presentar con respecto a nuestra propia sexualidad y a la sexualidad de nuestra pareja. Entonces, lo ideal primero en cuanto a esto es hacer una consulta médica preventiva, lo que va a ayudarnos a reforzar ese conocimiento, a llenar esos espacios, esas lagunas que tenemos y a fomentar todas esas aptitudes que tenemos que nosotros manifestar en cuanto a salud sexual se refiere, el empoderamiento, los valores, las actitudes positivas y esos comportamientos que van a ser saludables para nuestra sexualidad. Siguiente, jefe, por favor. En cuanto a la prevención de la violencia de género y el apoyo y la atención a víctimas de violencia sexual, entonces vamos a encontrar la orientación en salud, lo que hablábamos en nuestra esferita, y vamos a encontrar también la identidad de género, la violencia y la salud mental. Cuando nosotros hablamos de violencia de género, nosotros nos referimos a una violencia desde el aspecto físico, sexual y emocional. Por eso es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos para que eso se pueda llevar a cabo. Antes era violencia de género de hombre a mujer, pero hoy día hay que hacer referencia o hay que hacer énfasis a la violencia por motivos de identidad de género, y de orientación sexual. Esto es muy importante a tener en cuenta por los derechos que se han establecido de acuerdo a la ley. Siguiente, jefe, por favor. En cuanto a estas intervenciones frente a la violencia de género, se realizan por diferentes medios. Entonces, vamos a hacer
siempre vamos a tener en cuenta una detección temprana desde el punto de vista de salud, la valoración médica, si hay algún tipo de maltrato por orientación sexual, si es por identidad de género, ya sea físico, emocional, sexual, entonces podemos indicar que asista o a consulta médica o a consulta para apoyo psicológico. Entonces, aquí podemos encontrar esto también, violencia, la prevención de la violencia de género y el apoyo a las víctimas y, muy importante, el manejo y el tratamiento oportuno. Entonces, si nosotros hacemos una detección temprana, esto va a hacer que nosotros podamos ayudar a la remisión para la consulta, que podamos tener un adecuado tratamiento y una atención oportuna, y también podamos brindar esa información acerca de métodos que pueden utilizarse como anticonceptivos de emergencia, el tratamiento por sospecha de enfermedades de transmisión sexual, hacer profilaxis o tratamientos preventivos posteriores a exposición en el caso del VIH. Entonces, por eso es muy importante que podamos tener en cuenta estas recomendaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevención de el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, es muy importante tener en cuenta que son causadas generalmente por virus y por bacterias. Se pueden transmitir como a través de contacto sexual, como su nombre lo indica, y otros mecanismos también pueden ser la transmisión materno-infantil o la transmisión vertical, que también se conoce. Esos son los mecanismos de transmisión. Normalmente o con frecuencia, las infecciones de transmisión sexual tienen ciertos agentes causantes que pueden generar manifestaciones a nivel físico en las personas, sean mujeres o sean hombres. Entonces, lo que conocemos en cuanto a enfermedades de transmisión sexual de microorganismos que son específicos para este tipo de transmisión, eso nos va a determinar qué tipo de tratamiento y qué tipo de manejo podemos dar. Entonces, lo ideal ante esto para prevenir es que ante una relación sexual tengamos una educación integral, asistiendo a las consultas médicas de promoción y prevención en salud sexual y a la vez implementando y reconociendo esos métodos que existen para protegernos, el método de barrera, los métodos anticonceptivos, ya sean inyectables, ya sean orales, las vacunas contra el virus del papiloma humano, y de esta manera podamos prevenir. Adicional a esto, es importante que podamos identificar y reconocer ciertos síntomas que las personas con este tipo de enfermedades pueden empezar a presentar. Si tienen picazón, si tienen cambios en las características de las secreciones o presentan algún flujo, mal olor, dolor, algún tipo de secreción anormal, es importante que podamos consultar a tiempo. ¿De qué va a depender el manejo de una detección temprana ante estas enfermedades por exámenes o pruebas? Entonces, si nosotros logramos tener una adecuada educación, estamos utilizando los métodos anticonceptivos o los métodos de barrera, que son muy importantes, pero aún así hemos presentado síntomas, el reconocimiento de los síntomas y la detección temprana es muy importante para la realización de los exámenes pertinentes y para poder hacer un manejo adecuado a este tipo de enfermedad. Entonces, el asesoramiento y la educación en este punto es demasiado vital para que puedan mejorar esa capacidad y para que aumente el número de consultas de las parejas ante esta situación y para que puedan ser atendidos de manera preventiva y oportuna. Siguiente, jefe, por favor. Hablando un poquito de lo que es la intervención en la salud reproductiva, entonces es muy importante que podamos tener una asistencia prenatal, durante el parto y durante el posparto, porque, como les digo, también hay un tipo de transmisión de estas enfermedades por
de mamá a hijo. Entonces, muy importante que la asistencia prenatal durante y después del parto sea orientada. La orientación y el suministro de los anticonceptivos, que esto va a depender de cada persona y va a depender de la consulta que tenga cada persona y su orientación. Entonces, esto es también muy importante cuando vamos a consultar. El tratamiento de esterilidad, si la persona manifiesta deseo de esterilidad, entonces tanto las mujeres como los hombres en la consulta de planificación tienen el acceso a un tratamiento de esterilidad, si así lo desean, bajo la consulta que estén realizando. Y los servicios de aborto seguro, como les mencionaba anteriormente en nuestra esferita, por los 3 causales principales de la ley C38, que son las causales para poder realizar un aborto seguro. Entonces, esta va a ser nuestra intervención en cuanto a salud reproductiva se refiere. Siguiente, jefe, por favor. Vamos a hablar un poquito entonces de los métodos anticonceptivos o los métodos de anticoncepción que existen y que podemos acceder a ellos. Entonces tenemos para las mujeres, tenemos el dispositivo de barrera, que es el preservativo. Hay preservativo femenino, entonces también podemos tener acceso a los anticonceptivos orales, que dependiendo del tipo de anticonceptivos, pueden ser anticonceptivos que son permanentes, pueden ser anticonceptivos que son por 21 días, por 28 días, ya va a depender de el tipo de anticonceptivo oral que se esté utilizando. También existe el anillo vaginal, que es otro tipo de método de anticoncepción. Los dispositivos intrauterinos, que ahorita tenemos la T de cobre y tenemos dispositivos en material plástico también, y tenemos dispositivos que incluyen cierta carga hormonal que han demostrado evidencia, sobre todo en pacientes con comorbilidades, han demostrado cierta evidencia de mejoría en cuanto a temas de dolores, en cuanto a temas de flujos. Bueno, esa educación la hacen directamente en las consultas de planificación familiar al momento en que la persona escoge el método anticonceptivo que va a usar. Y finalmente, la ligadura bueno, también tenemos el implante subdérmico, que es el famoso Yadel, que antes tenía el nombre de Norplant. Pues hay diferentes nombres, pero el implante subdérmico también es una alternativa, tiene el 99% de efectividad, y la ligadura de trompas, que ya viene a ser el método definitivo o el método de esterilidad en las mujeres. En cuanto a los dispositivos o a los métodos en hombres, tenemos igual el dispositivo de barrera, que, ojo con esto, es el único que nos va a prevenir y a proteger de enfermedades de transmisión sexual. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de método anticonceptivo, pero eso no va a prevenir la transmisión de enfermedades por contacto sexual. Entonces, lo único que nos previene de eso es el dispositivo de barrera, en este caso el preservativo. El método del ritmo o el método de utilización de espermicidas, entonces ya en los hombres también se maneja, pero pues no son métodos que sean 100% seguros, tienen aproximadamente un 80% de efectividad. El coito interrumpido es otro método que también se utiliza como método de anticoncepción en hombres. Y finalmente la vasectomía, que es el método para esterilización, para anticoncepción definitiva. Entonces, estos son los métodos que se van a utilizar también en los hombres. Siguiente, jefe, por favor. Vamos a explicar un poquito acá con esta imagen lo que es los métodos definitivos. En las mujeres la ligadura de trompas y en los hombres la vasectomía. Entonces, básicamente por vía endoscópica se hace una sección, o se hace una sección acá en la trompa de falopio, y luego se produce hacer la ligadura, que está en esta zona, en la trompa, es donde se da lugar a la fecundación. Entonces hay 4 maneras de hacer la ligadura, que es por cerclaje, que es por
corte y ligadura a ambos lados. Cauterización, se hace el corte y se queman los bordecitos de la trompa, o bloqueo, que se hace un corte, se quema o se cauteriza y se bloquea la zona como con una especie de grapa, por así decirlo. En cuanto a la vasectomía, lo único que hay que tener en cuenta es el corte de los conductos deferentes, que son los que conducen o los que llevan como tal el esperma, y al realizar este corte se liga y se cauteriza, y eso es básicamente el procedimiento que se realiza durante la esterilización masculina definitiva. Siguiente, jefe, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la parte de función y orientación sexual, tenemos dos vías principales. Una y primera que vamos a mencionar es poder hacer una adecuada detección y un adecuado diagnóstico de lo que se va a tratar con el paciente. Entonces, si vamos a hacer una orientación a un paciente, debemos, en cuanto a cuando hacemos la valoración médica, debemos de tener en cuenta ciertos componentes que van a ser esenciales para esta atención. Entonces, la orientación psicosexual, que es el apoyo como tal del tratante hacia el paciente, y las consultas médicas de atención en salud. Esto nos va a poder determinar o dar una visión mayor acerca de este manejo y de este tratamiento. Aquí vamos también a tratar lo que les decía en la parte de promoción y prevención, cuando manifiestan el deseo de inicio de actividad sexual, cuando manifiestan el deseo de iniciar con métodos de anticoncepción. Entonces, importante poder hacer una buena valoración, una buena educación, y con esto ya fijar el método que se va a utilizar para poder iniciar una vida sexual. Siguiente, jefe, por favor. Ya, digamos, como para finalizar, esos hábitos que son saludables en cuanto a orientación sexual o a salud sexual se refiere. Entonces, muy importante tener en cuenta que no solamente para prevenir patologías o para prevenir enfermedades de transmisión sexual, debemos tener en cuenta estas recomendaciones. Unos buenos hábitos o unos hábitos saludables para mantener una buena salud sexual es realizar actividad física regular, que esto es recomendable 150 minutos semanales de actividad física cardiovascular, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Disminución y consumo de tabaco o de bebidas alcohólicas, que la evidencia ha demostrado que mejoran la salud sexual. El uso de los anticonceptivos como métodos de prevención para evitar embarazos, el uso del preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual, y finalmente la buena alimentación, que va siempre de la mano con una adecuada actividad física y el autocontrol. Es importante que podamos hacer ejercicios de relajación, que podamos hacer ejercicios de respiración, porque esto está demostrado que también mejora la salud sexual. Entonces, esto era lo que les quería contar el día de hoy. Jefe, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en este momento la podemos hacer. Les voy a compartir por el chat un link, que es nuestra encuesta de satisfacción, y los escucho. Dudas, preguntas, aportes. Me indican, por favor, si reciben el link. Sí, doctora, ahí ya lo recibimos. Perfecto. Entonces, si tienen alguna duda. Me gustaría traer una... Buenas tardes. Oye, yo sí tengo una duda, gracias. He escuchado tengo varias dudas acerca de cómo prevenir
la enfermedad de transmisión sexual relacionada con el papiloma humano. ¿Me puede Sí. indicar? Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Es muy importante tener en cuenta que si llegan a tener alguna manifestación o algún síntoma que a ustedes los alerte o los alarme, tanto al hombre como a la mujer, debemos consultar. ¿Cómo podemos prevenir? La única manera, como les mencionaba anteriormente, de prevenir una enfermedad de transmisión sexual es con el uso del preservativo. No existe ninguna otra manera de prevención ante este tipo de transmisión. Y en el caso de ya adquirirla o ya presentarla, lo importante es poder hacer un manejo pertinente al consultar a tiempo. Entonces, la prevención básicamente está en el uso del preservativo principalmente y ante la presencia de cualquier síntoma poder consultar para detectar a tiempo si hay o no presencia del virus y poder tratar. Una pregunta, usted menciona que hay vacunas para el papiloma humano y ¿dónde Sí, se pueden sí. adquirir y qué precio tienen? ¿Son accesibles? Bueno, precios, nosotros no manejamos precios, o sea, eso se lo debo. Pero en cuanto al tema de vacunación, existen 3 dosis que se colocan desde la edad de los 9 años y ya en la edad adulta existe también, de acuerdo al servicio médico que tengan, ustedes pueden consultar en dónde son los puntos para vacunación y qué costo tienen las vacunas. Pero son 3 dosis que se deben colocar y en las mujeres adultas se coloca la dosis inicial y si requiere alguna otra dosis de manejo de tratamiento sería a los 6 meses y al año. Gracias. Tengo la última pregunta porque por lo general yo consulto Google y en Google pues podemos encontrar bastante información. Pues Sí, información que señora. probablemente puede ser acertada o no. Pero he leído que las enfermedades de transmisión sexual obviamente es cuando no hay preservativo, pero que hay de cierto que varias de ellas se pueden transmitir por besos. Eso es totalmente falso. En caso de que Enfermedad haya de heridas. transmisión sexual únicamente se transmite por contacto sexual. Enfermedades como el VIH por contacto sexual o por contacto con algún tipo de fluido o secreción con una persona que esté infectada. Es diferente, si a eso te estás refiriendo. Ok, gracias, muy amable. Bueno, sí, señor, con mucho gusto. Doctora, una preguntita. Una persona, por ejemplo, que esté afiliada a EPS y se quiera hacer ligadura de trompas, ¿eso lo cubre la EPS? Claro que sí, eso hace parte de los programas de promoción y prevención. Ustedes deben solicitar cita con planificación familiar y manifestar el deseo de esterilización permanente. Y Perfecto. ya ellos le indican cómo es todo el proceso. Perfecto, muchas gracias. Vale, sí, señora, con gusto. No sé si tengan más dudas. Parece que no hay más dudas. Yo sí tengo dudas, lo que pasa es que Perfecto. puede sonar muy reiterativo mi tema, pero cuando le menciono las enfermedades de transmisión sexual por besos, he leído que cuando hay heridas en la boca o llagas, se puede transmitir ese tipo de enfermedad. ¿Es Si hay verdad o es un heridas, mito? Fernando, como te mencionaba, si hay heridas, sí hay posibilidad de transmisión. Pero, como te digo, es diferente una enfermedad de transmisión sexual a transmisión de virus, del VIH. Entonces, cuando hay presencia del virus, si el paciente está infectado con el virus del VIH y hay heridas o contacto sexual o contacto con fluidos, de pronto por un contacto con una aguja que tuvo la persona de sangre infectada, de esa manera sí se puede lograr una transmisión del VIH. Pero las enfermedades de transmisión sexual, me refiero a enfermedades como la gonorrea, la clamidia, la tricomona, ese tipo de enfermedades que se pueden transmitir
es única y exclusivamente por contacto sexual, no por contacto con secreciones, ni con heridas, ni nada de eso. Gracias. Vale, con gusto. Bueno, ahora sí nos quedó claro. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la charla. Pues le agradecemos inmensamente. Estuvo muy clara, muy concisa y todo se entendió perfectamente. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto a ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues empecemos a aplicar estas recomendaciones que son muy importantes para cuidarnos y para mantener esos hábitos saludables en cuanto a sexualidad se refiere. Claro que sí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Una feliz tarde. Bueno, feliz tarde para Hasta luego. todos. Que estén muy bien, una feliz Gracias. tarde. Gracias.